La selectividad entre protecciones diferenciales tiene como objetivo la desconexión de la protección más cercana de donde se ha producido el defecto, aislando la parte de la instalación que tiene el problema. Este hecho tiene dos ventajas principales. La primera es a nivel de mantenimiento, ya que se puede reducir el tiempo de resolución de la incidencia como consecuencia de tener que analizar únicamente una pequeña parte de la instalación. La segunda es la continuidad del servicio que nos ofrece, al evitar que otras partes de la instalación queden sin alimentación, con lo que se puede seguir operando con normalidad en el resto de la instalación. Este hecho es imprescindible en instalaciones que deben garantizar un servicio ininterrumpido, como podría ser el caso de una sala de operaciones quirúrgica. Debido a estos dos puntos, el buen diseño de la selectividad debe ser totalmente imperativo en cualquier instalación eléctrica. Hay dos tipos de filosofía en el diseño de la selectividad entre interruptores diferenciales. Tenemos la selectividad horizontal y la selectividad vertical, siendo esta última el tema principal del vídeo. Bien, por definición, los interruptores diferenciales tienen una corriente de sensibilidad, ya pueden ser 30 mA, 300 mA, etc. Esto quiere decir que en caso de una fuga de corriente o derivación a tierra, igual o mayor a la sensibilidad del diferencial, el fabricante nos asegura que éste actuará abriendo el circuito. Pero ¿qué sucede en caso de fugas inferiores a la sensibilidad del diferencial? Esta es una representación gráfica del funcionamiento de un diferencial con una sensibilidad de 30 mA. Así pues, los fabricantes de interruptores diferenciales, como hemos dicho anteriormente, nos aseguran la desconexión del circuito en caso de una fuga de corriente mayor a 30 mA. Si la corriente de fuga está entre 0 y la mitad del valor de su sensibilidad, en este caso 15 mA, el diferencial ni se entera que hay una fuga y la instalación sigue funcionando con normalidad. Pero, ¿qué pasa entre 15 y 30 mA? En este caso, el fabricante nos dice que el diferencial puede actuar abriendo el circuito o puede que no actúe. Y esta indeterminación es algo muy a tener en cuenta para el diseño de la selectividad vertical en diferenciales. Apunte. El funcionamiento anteriormente visto es exclusivo para los interruptores diferenciales electromecánicos. Como veremos más adelante, los relés electrónicos, muy usados en la selectividad vertical, puede que tengan otros rangos de funcionamiento según el fabricante, siendo la zona de incertidumbre mucho más estrecha. Una vez visto cómo actúa un interruptor diferencial según el valor de corriente de fuga, vamos a ver qué es la selectividad vertical y cómo se aplica. Si aún sigues teniendo dudas de qué es un interruptor diferencial y cómo funciona, puedes clicar al siguiente enlace que te aparece arriba a la derecha de la pantalla. Ah, y por cierto, si aún no te has suscrito al canal, este podría ser un buen momento, ¿no crees? Venga, va, sigamos. La selectividad vertical debe aplicarse siempre que se dispongan interruptores diferenciales en serie, normalmente en cuadros y subcuadros diferentes. Como vemos, este bien podría ser el caso, por ejemplo, de una instalación eléctrica en un hotel. Tendríamos un cuadro general en planta baja del hotel. Este cuadro se encarga de distribuir a cada subcuadro de planta del hotel, para, de estos cuadros de planta, tener salidas hasta cada uno de los cuadros de cada habitación. Aunque para la explicación de selectividad diferencial nos quedaremos únicamente con estos tres cuadros en serie. Bien, para realizar la selectividad vertical de estos tres cuadros, en el que cada uno dispone de un diferencial, debemos jugar con dos condiciones básicas. Debemos cumplir por una parte selectividad amperimétrica, la cual nos dice que el interruptor aguas arriba siempre tendrá un valor de sensibilidad 2 veces mayor, como mínimo, que el de abajo suyo. Y por otra parte, deberemos cumplir selectividad cronométrica, la cual nos indica que el interruptor aguas arriba tendrá un tiempo de respuesta mayor o con más retraso respecto al de abajo. Si cumplimos estas dos condiciones, obtendremos una selectividad diferencial vertical total de la instalación. Empecemos pues. En primer lugar, el interruptor más cercano a la carga, es decir, el diferencial del cuadro de la habitación, deberá ser el más rápido de actuación y el más sensible. Así que elegiremos un interruptor diferencial de actuación instantánea. Cualquier diferencial que no sea selectivo ni que pueda regularse su disparo es instantáneo. Y aparte tendrá una sensibilidad de 30 mA. Pero cuando se dice que es instantáneo, selectivo, etc., ¿a qué se refiere? Hay una tabla que nos resuelve esta duda, donde aparecen los tiempos de cada actuación de estos diferenciales electromagnéticos y que nos servirán para entender mejor el criterio de selectividad. En este caso,
Podemos ver que el interruptor diferencial instantáneo actuará con un tiempo máximo de respuesta según estos valores. Para un valor de fuga igual a la sensibilidad del diferencial, 30 mA, el interruptor dispara como máximo en 300 milisegundos. Para una corriente de fuga que duplica su sensibilidad, 60 mA, el diferencial dispara como muy tarde a los 150 milisegundos, mientras que para una intensidad de fuga 5 veces la sensibilidad del diferencial, 150 mA, disparará máximo a los 40 milisegundos. A partir de fugas mayores a 5 veces la sensibilidad del disparo, será siempre 40 milisegundos, quedando una zona de disparo como la que podemos ver. Acordémonos también que hemos dicho que para corrientes de fuga con un valor correspondiente entre 0,5 y 1 la sensibilidad del interruptor diferencial, es decir, entre 15 y 30 mA, este podría disparar o no, era la zona de incertidumbre, y entre valores de 0 y 0,5 su sensibilidad, el diferencial no actuará nunca, quedándonos un rango de actuación para el primer diferencial tal como vemos en la gráfica. El diferencial justo aguas arriba, el del cuadro de planta, deberá ser la mitad de sensible a las fugas de corriente que el instantáneo, y con mayor valor cronométrico. Es decir, y cuidado con esto, ser la mitad de sensible significa multiplicar la sensibilidad del diferencial instantáneo por 2. Recordemos los rangos de sensibilidad. Así pues, 30 mA multiplicado por 2 son 60 mA, pero como no hay un diferencial así en el mercado, con este valor, el siguiente valor comercial es uno con una sensibilidad de 100 mA. A nivel cronométrico, esta vez deberemos colocar uno selectivo. Siguiendo las tablas que teníamos antes, vemos que para los interruptores selectivos, o clase S, tenemos los siguientes rangos. Para una corriente de fuga igual a su valor de sensibilidad, 100 mA, el diferencial desconectará siempre más tarde de 130 milisegundos y siempre antes de 500 milisegundos. Para una fuga del doble de la sensibilidad, 200 mA, el diferencial desconectará más tarde de 60 milisegundos y antes de 200 milisegundos. Y para una corriente de fuga 5 veces la sensibilidad del interruptor, 500 mA, desconectará a partir de 50 milisegundos y como muy tarde a los 150 milisegundos. Teniendo en cuenta como antes que la zona de incertidumbre del diferencial está entre 0,5 y 1 el valor de la sensibilidad, es decir, entre 50 mA y 100 mA, y en ningún caso disparará entre un rango de 0 y 0,5 el valor de sensibilidad, nos quedará un funcionamiento para el interruptor diferencial selectivo con estos rangos de valores. Para finalizar, solo nos quedaría dimensionar el diferencial del cuadro general. Aquí debemos ser cautos. A veces se comete el error de poner un diferencial selectivo de nuevo y 30 mA, con lo que cumpliríamos únicamente la condición amperimétrica y no la cronométrica, adquiriendo únicamente una selectividad parcial en la instalación y no la total que necesitamos. Así que para evitar este error común, deberemos montar como diferencial del cuadro general un bloque diferencial regulable o bien un relé diferencial. Estos relés pueden ajustarse cronométricamente al tiempo que queramos dentro del propio rango del diferencial y tienen la peculiaridad, como ya hemos dicho anteriormente, que el rango de actuación en la zona de incertidumbre es distinta a los diferenciales electromecánicos. Veamos un ejemplo. Este es un relé diferencial de Schneider, modelo Vigirex, en el cual podemos observar que la zona de no actuación es mayor, ya que nunca actuará hasta que la corriente de fuga alcance el valor de 0,8 veces la sensibilidad del relé y no al valor de 0,5 típico de los diferenciales electromecánicos. En este caso hemos elegido un relé diferencial que regularemos a 200 mA, el doble del anterior, escogiendo la opción cronométrica de 300 milisegundos, aunque bien podría ser otra como veremos en la gráfica. Estas son las curvas que nos proporciona el fabricante. Yo he pasado la curva de 0,31 segundos que vemos aquí al gráfico para que sea mucho más visible. Una vez tenemos las tres gráficas, es el momento de analizar nuestra selectividad. Lo primero que podemos observar es que no hay superposición en ninguna de las zonas de actuación de los tres diferenciales. Y esto indica que todos los diferenciales aseguran cumplir la selectividad amperimétrica y cronométrica. También podemos observar que podría bajar el tiempo de actuación del relé diferencial, por ejemplo entre 160 y 200 milisegundos, ya que tiene un amplio rango de regulación. Aún bajándolo, vemos que la selectividad vertical total aún funcionaría, aunque eso sí, algo más ajustado, por lo que lo aconsejable sería regular el relé diferencial a 300 milisegundos y así aseguramos que cumplimos la condición cronométrica.
Genial, con estos criterios ya somos capaces de realizar cualquier instalación eléctrica que cumpla todos los requisitos de selectividad vertical en protecciones diferenciales. Pero os propongo algo más. Si seguís viendo el siguiente minuto y medio de vídeo, veremos un caso particular de selectividad vertical que os hará subir al siguiente nivel. En este caso, vemos que el cuadro de planta distribuye a 6 habitaciones diferentes. Realizamos el esquema eléctrico tal y como veis, procurando garantizar una selectividad vertical. ¿Veis algún fallo en el cuadro? Según lo hablado anteriormente, parece que cumplimos todas las condiciones amperimétricas y cronométricas, ¿verdad? Supongamos que tenemos una derivación a tierra en cada circuito de cada habitación con una corriente de fuga de 10 mA. Este circuito, al tener un diferencial de 30 mA, no se enteraría, ya que 10 mA está en el umbral de no actuación del diferencial de 30 mA. Pero si sumamos todas las corrientes de fuga de los 6 diferenciales, la corriente total de fuga que pasa por el interruptor diferencial de cabecera de la planta es de 60 mA. ¿Veis ya por dónde van los tiros? El umbral de incertidumbre del interruptor diferencial del cuadro de planta se encuentra entre 50 y 100 mA, con lo cual para 60 mA podría saltar, apagando toda la planta y perdiendo así la selectividad que habíamos conseguido. En este caso particular, la única forma de evitar que pueda saltar el interruptor diferencial de toda la planta es eligiendo uno con una selectividad mínima de 300 mA y por supuesto selectivo. Pues ya hemos tocado todos los puntos de la selectividad vertical entre diferenciales. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda y si consideras que el contenido es de calidad, puedes darle un me gusta o suscribirte al canal para que puedas seguir haciendo vídeos de este tipo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta la vista.